en el sentido de sustituir la producción nacional por producción extranjera, de sustituir el trabajo nacional por el trabajo extranjero, con el riesgo de que en cierto sentido nos termine sobrando la tierra. Es decir, esto parece como absurdo, pero si sigue importando toda la comunidad y cada vez se importa más en razón de los subsidios extranjeros, bueno, de tantas cosas que no es el caso de detallar, pues aquí puede terminar llegando al absurdo en que la tierra sobre. Sí, entonces toda la discusión se vuelve una discusión medio absurda, ¿cierto? Porque la tierra tiene sentido en la medida en que se utilice para producir, porque además de otra manera, pues exceptando otras cosas que también, de las que también se puede pues hacer negocio con la tierra, yo no sé, urbanizarla en casas quintas, hacer un macroproyecto de energía o cosas de ese corte, ¿cierto? Pero estamos hablando de la producción de alimentos y el tema agrario en general. Entonces, si esa es la principal amenaza, la propuesta obvia, a mi juicio, tiene que ser unir a todo el que podamos unir, y eso incluye campesinos, indígenas, obreros, agrícolas, empresarios que estén, ¿cierto?, por la soberanía o por la seguridad alimentaria, ¿sí?, unirlos a todos para ganar una política de independencia nacional, de soberanía nacional, que nos permita convertir en una política pública, en una política de Estado, la autosuficiencia alimentaria. Autosuficiencia que tampoco quiere decir que es que no podamos importar ni una pepa, no se trata de eso, pero sí desarrollar una política que convierta que la norma sea producida internamente y que solo excepcionalmente se hagan importaciones, y que si por supuesto se pueden exportar ciertas cosas que por ejemplo Estados Unidos no puede producir por razones de clima, pues las exportemos, pero sobre la base de proteger la producción nacional. Pienso que esto es lo más urgente. Si este problema no lo resolvemos, pues en cierto sentido los otros empiezan como a carecer de sentido atenderlos con seriedad. ¿Y el problema de la tierra, cómo se solucionaría? Pero por eso, entonces yo vuelvo al punto, o sea, el problema de la tierra es que en algún momento habrá que hacer en Colombia una reforma agraria, de qué tipo no sé, cómo no sé, todo eso lo podemos discutir, pero lo que digo es hoy la urgencia. No, yo creo que hoy la urgencia es derrotar el TLC. Sí, hoy la urgencia es que si nos imponen el TLC hay que derogar el TLC, hay que denunciarlo, que es la palabra técnica que se utiliza para tumbarlo, porque yo insisto en la pregunta que hago, ¿sí? Es decir, si no va a haber producción de alimentos en las tierras agrarias de Colombia, entonces ¿para qué las tierras agrarias de Colombia? ¿Y para qué se la damos a un campesino? Porque es que los campesinos, yo recuerdo oír a un jefe indígena tolimense una frase muy bonita, ¿no?, que decía es que los indígenas no somos lombrices, los indígenas no comemos tierra. Entonces era una manera de él reclamar cómo con el desbarajuste del algodón, unas tierras algodoneras que él tenía se le quedaron convertidas prácticamente en nada, porque además cada vez le cuesta más trabajo producir otras cosas y se está muriendo de hambre a pesar de que es propietario de una parcela. O sea, lo que quiero es llamar la atención, o sea, no negar la existencia del problema de tierra, ¿cierto? No negar la necesidad de que ese problema en algún momento se resuelva, pero sí llamar la atención de que del 90 para acá las cosas cambiaron en Colombia, porque hay una política estratégica planteada por el imperialismo para arrebatarnos el derecho a producir en el agro por lo menos una proporción inmensa de lo que podemos producir en el agro, y eso crea un fenómeno nuevo que tenemos que atender con todo rigor y con toda seriedad, sin que esto niegue otros problemas, pero sí tenemos que tener visto el hecho nuevo y la urgencia de ganar esta batalla, porque si esta batalla la perdemos puede terminar sobrando la tierra, en el sentido en que a nadie le sea conveniente tenerle, que de pronto empiece a suceder que las tierras empiecen a llenar de rastrojos y de selvas y se vuelven, pues hay otras cosas distintas de producción agropecuaria. ¿Y el Estatuto de Desarrollo Rural? Pues el problema con el Estatuto de Desarrollo Rural es que pues este es un gobierno profundamente retardatario, entonces lo que hace con el Estatuto de Desarrollo Rural es establecer pues que no va a haber prácticamente ningún respaldo para la producción campesina o indígena. Es un poco la lógica de todo, ¿no?, que es que la gran producción, la gran empresa, ese tipo de cosas de un Estado que no contribuye como debiera contribuir con el respaldo de la producción campesina, indígena, etcétera. Yo diría que ese es como el eje de esa propuesta del Estatuto de Desarrollo Rural, que inclusive tuvo durante mucho tiempo en el proyecto el norte de legalizar tierras indebidamente adquiridas, pero que creo que lo fundamental del estatuto es que es un estatuto pro gran producción, pero estamos hablando de gran producción descomunalmente grande, ¿cierto?, y de abandono de las necesidades y los derechos de los sectores más débiles del sector agropecuario, y acomodándose, por supuesto, a esta propuesta de